En el EPOC, como le decía, en el EPOC, igualmente salbutamol, o sea, los SABA, va a ser el tratamiento final. Pero el mejor tratamiento del EPOC, ¿cuál es? Dejar de fumar. ¿Ok? Porque prácticamente el 99% de los pacientes es tabaquismo. Solo el 1% corresponden a otras deficiencias. De ellos, el deficiencia de alfa-1 antitripsina es el único que alguna vez han preguntado y es el único que hay que tener siempre en cuenta, pues es el que se puede a veces sospechar, ¿no? Fibrosis quística en el Perú, no les miento, solamente hay 6 pacientes, ¿no? O sea, no es 6%, no es 6 pacientes que yo conozca, o sea, que los hayan reportado. No hace, ahora hay una institución que reporta enfermedades huérfanas, enfermedades raras, y alguna vez haciendo una revisión solamente habían 6 pacientes en el Perú reportados. O sea, fibrosis quística es una enfermedad rara en el Perú, ¿no? Y como les digo, fundamentalmente esta síndrome de cilio inmóvil también es una rareza. Fundamentalmente acuérdense que de ese 1% déficit de alfa-antitripsina es una causa EPOC importante, que uno podría pensar, adicional al tabaquismo, ¿no? Que es la causa más importante de EPOC. Y por eso es que el tratamiento más importante en EPOC, ¿cuál es? Dejar de fumar. Dejar de fumar. Cosa que no hacemos. Incluso en el Perú no hay terapia. Acuérdense que no, si ustedes van a una farmacia, pregunten si hay chicles o caramelos o parches de nicotina. Los van a mirar como bichos raros, ¿no? Lo que sí hay es probablemente cigarros electrónicos, no eléctricos, ¿no? Cigarros electrónicos, eléctricos, que al final ahora ya se saben que tampoco sirven, ¿no? Tampoco son buenos. Entonces, dejar de fumar, y cuando ya hay síntomas, los beta agonistas fundamentalmente, ¿no? Entonces el paciente, perdiendo de la relación BEF1, capacidad vital, va a estar, puede ser leve, moderado, grave y muy grave, y el paciente generalmente con EPOC detiene el daño después de dejar de fumar, o sea, desde que deja de fumar, tiene que pasar 10 años. Ese es el término, 10 años, para que recién detenga el daño. O sea, después de 10 años de haber dejado de fumar, el paciente podría uno pretender de repente algún tipo de recuperación, ¿no? Que se han hecho tratar una serie de terapias, ¿no? Pero recién el daño se detiene después de 10 años de dejar de fumar. Entonces, definitivamente, los pacientes son pacientes bastante crónicos, que hacen hipoxemia, que tienen la característica o de ser enfisematosos, ¿no? O de ser bronquíticos crónicos, ¿no? El bronquítico crónico clásico que tiene una tos seca, ¿no? El patrón de bronquitis, o el tipo enfisematoso, que generalmente, ¿no? Es tórax hiperinsuflado, soplador clásico, ¿no? Retenedor, ese es el mayor retenedor de todos los pacientes que hacen en EPOC. Otra cosa importante en el EPOC, que siempre deben recordar, es al SABA, o sea, al paciente al inicio, debe dejar de fumar y generalmente hace fisioterapia. Ese es el primer paso del tratamiento. Después de eso es utilizar en forma intermitente los beta-agonistas. Y después de usar los beta-agonistas, uno recién le suma el hipratropio. El uso de corticoides y el uso de LABA es tardío, pero va combinado. O sea, va combinado. Increíblemente, los medicamentos diseñados, el clásico, por ejemplo, Seretide, no fueron diseñados para diabetes, para asma, fueron diseñados para EPOC. O sea, la clásica combinación fija de LABA con corticoides de largo plazo, inhalados, tipo Seretide o budesonide, son tratamientos para pacientes moderados a severos EPOC. O sea, ¿qué se usa en moderados a severos EPOC? Por ejemplo, salmeterol más fluticasona. Estas combinaciones fijas fueron diseñadas fundamentalmente para pacientes con EPOC. Incluso había antiguamente las combinaciones fijas de un SABA con hipatropio, ¿no? Se llamaba Convivent, ¿no? Ya no existe, pero antiguamente había.
no es para uso en asma, sin embargo se vendía para asma, eso es lo increíble. Pero era una combinación clásica del paso 2, o sea, cuando uno maneja al paciente con EPOC, uno primero le da SABA solo, después le da combinados. Y existen en el mundo inhaladores que combinan ipatropio y salbutamol, ¿ok? Para estos pacientes. Después estos pacientes pasan a usar en el estadio moderado a severo los LABA con corticoides, generalmente salmeterol fluticasona o formoterol más budesonide. Y por último, estos pacientes ya usan corticoides en forma fija a veces y utilizan un grupo nuevo o unos medicamentos que reemplazan el ipatropio, que es el tiotropio, ¿no? El tiotropio en los estadios severos. Generalmente, a partir de acá, el paciente ya tiene oxigenoterapia fija. Estos son los pacientes que más oxigenoterapia y estos son los pacientes que más cronicidad dan dentro de la neumología, ¿no? Son los pacientes que con requerimiento de oxígeno en el mundo, que mayor cantidad de requerimiento de oxígeno hacen, porque estos pacientes al final los cambios enfisematosos o bronquíticos todos terminan en fibrosis, o sea, todos terminan produciendo fibrosis pulmonar tardía, ¿no?